La mañana, y alguien que se ha convertido en protagonista de nuestra información política, de la agenda política en general desde hace algún tiempo, es el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte. Hemos conocido, por ejemplo, de sus intenciones de crear un partido político, pero al mismo tiempo de cierta interferencia en designaciones en el Estado. Hay una denuncia muy concreta que lo señala como un operador político que estaría usando subprefectos, prefectos, tenientes, gobernadores, algo así como una suerte de portátil, no sé si portátil, pero de fuerza al servicio del gobierno de su hermana, y que las designaciones estarían produciendo por intereses políticos. En el fondo de este tema también hay una discusión sobre la pertinencia de seguir o no contando con prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores. Y para hablar de este tema está con nosotros el ex jefe del gabinete de asesores de la presidenta Boluarte, Raúl Molina. Muchas gracias, señor Molina, por acompañarnos. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días. Siempre ha sido un botín político el tema. Ayer escuchaba, por ejemplo, a alguien decir, pero esto también ocurría en el gobierno aprista. Y siempre ha sido una constante, gobierno tras gobierno, el uso político de las prefecturas. O sea, las prefecturas han sido siempre una herramienta para pagar favores políticos a personas que colaboraron en las campañas hasta a nivel distrital, ¿no? O sea, porque el perfil para ser prefecto y subprefecto no es muy elaborado, ¿no? O sea, no hay que tener muchas cualidades en términos de experiencia o carrera. Entonces, con eso puedes colocar a operadores políticos. ¿Quién puede ser prefecto, por ejemplo? Casi cualquier persona, ¿no? O sea, la que designe el partido de gobierno o las autoridades del gobierno. No hay ningún requisito, ahora, digamos. No mayor. Hay algunos requisitos, pero son menores. ¿Menores se refiere a edad, por ejemplo? Sí, no hay que ser profesional, no hay que haber tenido necesariamente experiencia en el sector público. O sea, es una persona que sea... ¿De confianza? Sí, de confianza. Y en general, la decisión hasta subprefectos provinciales es del gobierno nacional, subprefectos distritales generalmente son una propuesta de los subprefectos provinciales y los tenientes gobernadores, que son un montón y son ad honorem, son una propuesta del subprefecto distrital que la nombra el subprefecto provincial. O sea, eso ya no llega al gobierno nacional, ¿no? Y hay que diferenciar un poco el rol. En las comunidades y en los centros poblados, al teniente gobernador lo reconocen como un representante y un enlace con el Estado. O sea, por ejemplo, en las movilizaciones de diciembre-enero del anteaño y el año pasado, en Puno se mencionaba mucho que los tenientes gobernadores participaban en las movilizaciones, en la organización de las movilizaciones, porque generalmente son personas de las comunidades que han sido propuestas al subprefecto distrital. Entonces hay que diferenciar un poco los dos tipos de personajes, digamos, ¿no? De acuerdo. Usted mencionó al partido de gobierno. Que en este caso no hay. En este gobierno no hay un partido, y menos mal. El que llevó a la presidencia a Dina Boluarte ya sabemos cuál es y en principio no tiene buenas relaciones con ella. Fue expulsada de Perú Libre, ¿no? Pero eso quiere decir que hay una politización de designaciones de cargos que eran muy importantes antes, ahora lo son menos, puesto que hay gobiernos regionales, pero que representan al presidente de la República institucionalmente, no a su partido político ni a sus ideas. O mejor el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, pero son designadas por el presidente de la República, los prefectos al menos de cada una de las regiones. ¿Cómo se está haciendo ese procedimiento? Porque acá lo que importa son los prefectos, luego de toda una jerarquía, que como usted dice, llega a funciones incluso que no son remuneradas. Pero ¿qué es lo que sabemos sobre el nombramiento de esos prefectos? ¿Cuántos han sido rotados desde que ejerce la presidencia hace poco más de un año Dina Boluarte? El primer Otárola en los primeros meses levantó mucho que habían sido reemplazados todos los prefectos y subprefectos que había dejado Pedro Castillo, ¿no? Porque estas denuncias además saltaron, durante el gobierno era un mensaje importante de colocar que se habían desprendido de los prefectos y subprefectos de Perú Libre, digamos, ¿no? ¿Cómo los designan? Amigos, conocidos, personas que les recomiendan. En este caso todo parecería indicar, y habrá que hacer una investigación, que el hermano de la presidenta está actuando como operador para relacionarse con ellos. ¿Cuánto está vinculado eso con el Poder Ejecutivo? Hay que investigarlo. Lo que sí es claro es que si la denuncia de que estos señores prefectos, subprefectos están aportando a la formación de un partido, eso sí es uso de recursos públicos, ¿no? Ahora, pero ¿es válido que
caramba, más allá de la legalidad o ilegalidad, ¿el hermano de la presidenta intervenga en la designación de prefectos? No, por supuesto que no. O sea, eso está mal. Claro, pero lo que está peor es el uso de recursos públicos. Y claro, eso no se resuelve con que la presidenta diga, porque en algún momento declaró, no, mi hermano hace actividades privadas, no tiene nada que ver con el Estado. Bueno, si es que hay plata pública que está siendo usada para financiar la formación de un partido, ya no son actividades privadas. ¿Y cuánto dinero se destina a las prefecturas, subprefecturas? De los números que estuve buscando, porque pueden creer que me metí al sistema de información del MEF y no encontré a la Dirección de Gobierno Interior especificada, digamos, en la ruta presupuestal. Debería ser claro de encontrarla, ¿no? Pero he encontrado algunos datos que creo que son interesantes, ¿no? El año 23 recibió más o menos 77 millones de soles la Dirección General de Gobierno Interior, de la cual dependen prefectos y subprefectos, y la mayor parte de eso fue para remuneraciones. Y en el año 22 recibió alrededor de 65 millones, más que la Intendencia General del Cuerpo de Bomberos, que es un servicio público que todos reconocemos y que la población no cobra remuneración. Exactamente, y que la población valora mucho, ¿no? Entonces, es medio desproporcionado que como nación dediquemos más dinero a una institución que es muy discutible su utilidad. Nació con la República, tomada de una institución francesa, pero el rol que tienen en Francia los prefectos es absolutamente mucho más claro y útil que el que tienen en Perú. Hasta muy entrado el siglo XX, los prefectos y los subprefectos eran realmente un mecanismo como el poder nacional mantenía control sobre el territorio, pero eso ya no es así. Ahora, mi experiencia cuando fui viceministro de Gobernanza es que me servía como una persona con la que podía coordinar y recoger información, digamos, muy cercana de lo que estaba pasando en una provincia, en un distrito, en caso de conflictos sociales. Y usted, a partir de esa misma experiencia, creería que, por ejemplo, como han señalado algunos congresistas, hay que eliminar a los prefectos, es decir, que ya la nueva estructura del Estado, precisamente donde hay gobiernos regionales, gobiernos locales, y se entiende que deberían ser, digamos, los coordinadores directamente con el gobierno central, ¿se justifica la presencia de prefectos? A ver, ahí hay una discusión que hacer que no hemos hecho como suele suceder en el Perú. Alan García, en su segundo gobierno, anunció que los iba a suprimir y rápidamente se desdijo, porque seguro alguien en el partido le dijo, compañero, ¿y cómo retribuimos favores de campaña, no? Y no tocamos el tema, pero es verdad que el rol que tienen en el papel, que es contribuir al mantenimiento del orden público, en Wikipedia encontré una cosa bien entretenida como definición: el prefecto protege los intereses de la nación ante la posibilidad de desorden y anarquía de las autoridades locales. Pero es un rol, pues, que es medio ¿Cómo interpretar? Humo. Exactamente. Gaseoso, ¿no? Entonces, en algún momento cuando fui viceministro, les confieso que pensé en traérmelos para PCM, más como representantes del Poder Ejecutivo que como una especie de figura para el orden público, porque no tienen ningún control sobre la policía. A comienzos del siglo XX, un prefecto podía convocar a una tropa de la policía para resolver un problema de orden público. Ahora ya no tienen ese poder, pero sí pueden servir como una bisagra con el territorio del Poder Ejecutivo, porque los alcaldes y los gobernadores no son representantes del Ejecutivo, son representantes de la población. Son elegidos y pueden tener diferencias con el Ejecutivo. Estos señores deberían ser representantes del Ejecutivo como mecanismo de coordinación, pero no tienen nada que hacer en el Ministerio del Interior. Ahora, pasarlos a PCM es una reforma mayor y habría que discutir su utilidad, porque la otra posibilidad es suprimirlos. En realidad el rol y la función que tienen es bien poco clara, más allá de dar las autorizaciones para movilizaciones, que es lo que más se conoce en Lima sobre el rol de la prefectura, ¿no? Ahora, no hablando ya de la institucionalidad, sino de la realidad de las personas que operan, se ha destacado mucho el rol jugado por la señora Griselda Herrera, que ha trabajado con la señora Boluarte cuando era ministra del MIDIS y que habría creado una ONG junto a otra cónyuge para justamente viabilizar que los prefectos y los subprefectos se pongan al servicio de la recolección de firmas de un partido que el señor Boluarte quiere crear. ¿Qué sabe usted sobre la señora Griselda Herrera? No la conozco, Fernando, no la conozco. ¿No estaba en funciones cuando usted estaba en el Estado? No, nunca he sabido de ella, pero puede ser una operadora del señor Nicanor Boluarte o puede ser una persona que usa su nombre. O sea, eso necesita una investigación para deslindar si efectivamente se están usando recursos públicos a través de estos cargos para contribuir al financiamiento de un partido. Eso sí es un delito. Claro. Ahora, la presidenta, como usted señalaba, antes se ha
desentendido, es decir, mi hermano hace y se reúne con quien él considera, no es una persona del Estado. Pero en caso de que se confirmara que interviene directamente en estas designaciones, esto salpicaría a la presidenta. El argumento de la presidenta se derrumba, porque ya su hermano no está solo dedicado a actividades privadas que no tienen nada que ver con el Estado, porque está transfiriendo recursos públicos a un fin privado que es la constitución de un partido. Señor Raúl Molina, muchas gracias por su presencia, por explicarnos cómo funciona el sistema de los prefectos y subprefectos y por explicarnos claramente que es un delito el usar recursos públicos, incluso el tiempo de los funcionarios públicos, para dedicarse a actividades privadas, como en este caso las de un partido político, el señor Boluarte, hermano de la presidenta, querría crear. Sin ninguna duda. Antes de ir a la pausa, hay que decir que el director general de Gobierno Interior, el señor Jorge Ortiz, que tiene las ondas de RPP para que pueda hacer sus descargos. Él ha sido aludido en reportajes referidos precisamente a la injerencia de los prefectos del hermano de la presidenta, en el hermano de la presidenta. Él es actualmente funcionario del Estado y por lo tanto es uno de los llamados, sí, a atender a la ciudadanía y explicar en qué ha consistido la participación de Nicanor Boluarte. Vamos a la pausa.